Hola amigas y amigos, muy buenas tardes. Les saluda Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz, Sociedad Civil. En esta oportunidad les hemos preparado un tema que se denomina Filosofía del inicio de la humanidad. Este tema tiene como finalidad tratar de despertar la conciencia, tratar de comprender cuál es la enseñanza, cuál es la esencia, cuál es el conocimiento fundamental que nos dejaron en herencia los filósofos de la antigüedad. Como ustedes saben, cada uno de nosotros en un momento de la vida siempre hemos pensado sobre nuestro origen, nuestra existencia, provenimos de Dios, de la naturaleza, de los cambios, somos eternos o desaparecemos, etcétera, etcétera. Este tema es la que voy a tratar de describir y dar a conocer, y quizá algunos lo conocen a otros autores o también desconocen algunos de ellos. Por tanto, que es importante contribuir y tratar de transmitir el saber que uno tiene a los demás. Doctor, por favor, explíquenos cuáles son los filósofos que han existido en la antigüedad. Sí, justamente los filósofos a lo que me estoy refiriendo es especialmente a los que vivieron antes de Sócrates. Sócrates es uno de los filósofos más conocidos en la humanidad. Sin embargo, en mi punto de vista, han existido mejor que él en la antigüedad. Como no investigamos, como no estudiamos, como no nos interesamos en nuestro pasado, lo desconocemos. Voy a empezar de la manera siguiente. 1. Tenemos a Tales de Mileto. Vivió en el año 600 a.C. Pertenecía a la escuela jónica. Él cultiva la geometría y la astronomía. Él funda la física en Occidente. Para él, el principio de todas las cosas es el agua. Su pensamiento clave: conócete a ti mismo. Si nos podemos reflexionar, nos damos cuenta, pareciera que muchas frases, ideas que repite Sócrates es recogida de Tales de Mileto. He ahí la importancia de conocer la filosofía. Heráclito fue otro filósofo muy importante que ha contribuido a la humanidad. ¿Cuáles son sus pensamientos de Heráclito? Nos dice: aquel que caiga luchando será glorificado por los dioses y por los hombres. Cuando más grande la caída, más glorioso el destino. Los mejores buscan una sola cosa por encima de todo: la fama eterna. Para los dioses, todas las cosas son hermosas, buenas y justas. Los hombres, sin embargo, a algunos lo consideran injusto. No es posible bañarse 2 veces en el mismo río. Todo fluye y nada está en reposo. La guerra es la madre y reina de todas las cosas. Ella demuestra quiénes son dioses y quiénes mero hombres, convirtiendo a estos en esclavos y a aquellos en amos. Nos damos cuenta que Heráclito es el iniciador
del cambio. La sociedad va y viene, siempre está en constante transformación. Es lo que nos dice Heráclito. Hacemos una comparación, nos vamos a dar cuenta que dentro de los filósofos racionalistas, por ejemplo, Hegel nos habla también del cambio y la transformación, pero pareciera que ha extraído las ideas de Heráclito, y así sucesivamente. Otro filósofo muy importante que se opuso a las ideas de Heráclito, me estoy refiriendo a Parménides de Elea, 530-470 a.C. ¿Cuál es la filosofía de Parménides? Nos dice: el ser es único, eterno e inmutable, ilimitado e inmóvil. Él es el descubridor de la identidad del ser, entre el ser y el pensar. Son los primeros en practicar la dialéctica, la discusión por medio de los argumentos. Y por eso se inicia el materialismo que tanto hablan los filósofos que simpatizan con las ideas socialistas y el capitalismo en general, ¿no? Parménides de Elea nos dice: el ser es, el no ser no es, simplemente. El ser es único, no puede haber dos seres, no puede haber más que un solo Dios, un solo ser. Parménides fue uno de los filósofos más importantes que han existido antes de Sócrates. Con él la filosofía llega a ser metafísica y ontológica. Analizando las culturas que han existido en el universo, en la humanidad, nos encontramos con la civilización de los Vedas. ¿Cuál es el pensamiento de los Vedas? Dice, él nos habla de la sustancia única, el alma universal, la vida de todo. Seguimos avanzando y encontramos a la civilización sumeria, hoy en día Irak. Esta civilización ha existido en el año 3500 años antes de Cristo. Para los sumerios, las sagradas escrituras no proceden del cielo, es creación humana, inventada por los aristócratas. En Mesopotamia y Egipto, la tradición cultural era preservada en la mente y el corazón de los escribas, que mantenían unida a la sociedad y tenían bibliotecas en la cabeza. Solo los estudiantes profundamente instruidos en la ética de la aristocracia eran considerados humanos. Eso es la aristocracia sumeria. Si hacemos un análisis a grandes rasgos, nos damos cuenta desde hace más de 3000 años atrás hasta la actualidad, esa estructura de pensamiento no ha cambiado, sigue siendo casi igual en la actualidad, a pesar de cambio, a pesar de transformaciones, a pesar de la tecnología. Las personas que tienen mayor nivel, mayor conocimiento, son las personas que tienen mayor dinero, las que viven en las estructuras del poder.
La gente pobre, la gente que carece de recursos económicos, no puede obtener el saber. No ha cambiado. Sigue igual. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué? Es importante conocer nuestra historia para poder corregirla. También encontramos a Zoroastro, siglo VI a.C. Zoroastro reconoce un ser supremo, Cername Aikererene, eterno infinito, fuente de toda hermosura, origen de la equidad y de la justicia, sabio por sí mismo, hacedor de todas las cosas. Para Zoroastro, el alma es inmortal, y después de esta vida le está reservado el premio o castigo, según merezca sus obras. Esto quiere decir, por ejemplo, muchas religiones, muchas interpretaciones, organizaciones religiosas han tratado de tergiversar el sentido real o la esencia de aquellos hombres que existieron en la actualidad y lo han adecuado a determinados objetivos e intereses particulares. Por eso que es importante que los ciudadanos tenemos que tener un conocimiento general, estructural, más amplio de las cosas, para no dejarse persuadir, para no dejarse manipular, para no dejarse convencer tan fácilmente. Ahora, también encontramos a Hermes Trismegisto. Es un representante de la ciencia egipcia. Ellos adoraban a los astros y a los animales. No olvidemos que en Egipto es la época de los faraones. Otros filósofos que han existido en la antigüedad, muy importante. Tenemos a los 7 sabios de Grecia. ¿Quiénes son? Solón de Atenas, Tales de Mileto, Pitágoras de Miteline, Vías de Briena, etc. Para Vías de Briena, ¿cuál es su pensamiento? El saber es la única propiedad que no puede perderse. Alejandro de Corginto, otro sabio griego, nos dice: cumple lo que voluntariamente prometiste, que es de perversos faltar a la palabra. Sería importante que nuestros políticos tomaran conciencia de este pensamiento. Sigamos avanzando y encontramos a otro filósofo muy importante, Ferécides, siglo VI a.C. Fue el primer fundador de la escuela filosófica. Ordena la filosofía, se esfuerza en comprender el mundo, trata de explicar, particularmente si no es por la investigación, por los estudios, desconocía a Ferécides. Sin embargo, uno estudia, sigue avanzando y descubre que el mundo del saber es interesante. Para él, el mundo se crea por intervención divina. Los dioses habían existido desde siempre. Afirmó que el alma humana era inmortal. ¿Cuál es importante? Vivir y saber que uno va a existir por siempre.
También encontramos a otro gran filósofo y muy importante en la antigüedad, a don Anaximandro. El hombre debería provenir del mar, descender de los peces. Esto dio origen a la teoría de la evolución, que la inspiró a Darwin. Todo sale del caos y todo vuelve a él, por un eterno movimiento de composición y descomposición. Admite una innumerable serie de dioses que nacen y mueren. Anaximandro fue un naturalista y estoy seguro que Carlos Darwin ha leído las obras de Anaximandro para inspirarse y tratar de explicar y avanzar con la teoría de la evolución de las especies, etc. O sea, una cosa origina otra cosa. Una acción produce una reacción. La filosofía tiene ese sentir. No es algo que está suelto, queda en el aire, tiene relación a las cosas. Heródoto, como ustedes saben, es el padre de la historia. ¿Cuál es su pensamiento? Es más fácil embaucar a una multitud que a un solo hombre. Creo que este pensamiento las élites de poder lo aplican muy bien a la humanidad y sacan provecho para sus intereses particulares. También encontramos a Tucídides. Es un historiador que él narra todo lo que sucedió en la guerra del Peloponeso. Homero, otro historiador, narrador de la guerra de Troya. La guerra de Troya, en la antigüedad, sus obras, la Ilíada, etc., habla sobre la existencia de los dioses. Una serie de dioses, pero dioses muy vengativos, dioses muy acaparadores, muy absolutistas. Por eso, cuando uno lee algunas obras de estos autores, nos reviven, como que nos dan luces para entender y comprender cómo funciona nuestra vida, cómo fue el origen, cómo fue el pasado. Y es importante conocer el pasado para ubicarse y estar viviendo en el presente de una forma más segura, con menos incertidumbre. Xenofantes, 450 a 354 a.C. Xenofantes, según los filósofos, según la tradición, él ha vivido 92 años aproximadamente. Hay que tener en cuenta que las fechas exactas de los filósofos son aproximaciones, no son exactos. Cuando uno hace comparaciones un poco de la vida de los filósofos, en los libros no hay coincidencia. Unos cambian la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Por eso que es importante que hay que buscar varias informaciones, varias fuentes, para tener un poco más certeza de lo que existe en la vida real. Xenofantes, él estudia la vida de Sócrates. Él es anterior a Heráclito y posterior a los pitagóricos. Él habla de un único Dios. Xenofantes sentía orgullo por la sabiduría y le parecía más superior a la fuerza física. He ahí la labor intelectual en la cual él le daba un valor trascendente.
Para Jenofantes, los dioses de Homero y Hesiodo, que eran los que analizaban las guerras de Troya, ellos nos dicen que han sido inmorales, absurdos, eran adúlteros, estaba lleno de engaño y robos. Así vivía, así existía en la antigüedad los dioses. Avanzamos, encontramos otro filósofo, Empédocles. Él postula la teoría de las 4 raíces. Es decir, junta el agua, el fuego, el aire y la tierra. El agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes, la tierra de Jenofantes. Para Empédocles, el origen, la existencia, es la unión de los 4 elementos. Él fue el que descubre el sentido verdadero de los eclipses. Él creía en la transmigración de las almas. ¿Cómo es eso? Es que el hombre nunca deja de existir. Él nos dice, yo he sido en otro tiempo muchacho y muchacha. Con arbusto, he sido un arbusto y un ave. Un pez mudo en el mar. Es decir, se convierte en todo. Anaxágoras también es otro filósofo de la antigüedad muy importante. ¿Cuál es su pensamiento? Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas 2, es mía. Si analizamos el aspecto político, analizamos sobre la filosofía de nuestra existencia, el pensamiento, la máxima, la frase, la sabiduría está ahí. Sin embargo, los ciudadanos, pues esta frase no la tomamos en cuenta. Nos engañan, nos vuelven a engañar y nos siguen engañando. Sin embargo, acá Anaxágoras nos dice, no, si te engañan una vez, bueno, ignoras. Pues si te engañan 2 veces, es porque una palabra, porque uno es pues torpe, bruto, ignorante, desinformado, desactualizado, no le importa avanzar, comprender las cosas. Entonces, si nosotros adquirimos o dejamos de lado el analfabetismo, la negligencia, o dejamos de lado la ignorancia y nos preocupamos por interesarnos en comprender un poco más sobre la filosofía de la vida, pues el mundo sería distinto, nuestra vida sería más fructífera, más distinta. Hay que educar el pensamiento, hay que ilustrarnos nuestra capacidad mental. El cerebro, mis estimados amigos, mientras más lo ejercitas, mientras más lo desarrollas, más avanzas, porque las células de nuestro cerebro, conforme mueren, renacen nuevas células. Por tanto, hay que darle duro, hay que seguir en el conocimiento, hay que seguir en la investigación, no retrocederse nunca, seguir en esa línea, hay que avanzar. Encontramos otro filósofo muy importante, Anaxágoras. Fue un filósofo y médico. Él fue condenado a muerte en Atenas por decir que el sol era solo una masa de piedra y fuego. ¿Por qué lo condenan a Anaxágoras?
como a otros filósofos que han existido en esos tiempos, porque los dioses griegos, ellos creían en el sol era su dios. Entonces, con el avance de la civilización, con el avance del desarrollo del tiempo, entonces nos hemos dado cuenta de que a los filósofos lo han matado de una manera injusta, por decir la verdad, como se ve en estos tiempos, ¿no? Ahora, otro filósofo, tenemos a Demócrito, filósofo griego, 460 a.C. ¿Cuál es su pensamiento? Todo está perdido, cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Y para terminar, tenemos a Pitágoras. Nos dice: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. En fin, puedo seguir enumerando otros filósofos. El tiempo es limitado, no podemos avanzar. Sistema de las redes, etcétera, ¿no? En conclusión, amigos, hay que seguir interesándose en el estudio, conocer un poco cuál es el contenido, cuál es la esencia, cuál es la sabiduría que han dejado los filósofos de la antigüedad. Hagamos comparación con los filósofos que han ido evolucionando y tenemos en la actualidad, y así mismo tengamos nuestro propio criterio, nuestra propia conclusión o nuestra propia perspectiva. Analizando de esta manera, comprendiendo cómo funcionan las cosas, pues el mundo, nuestra vida, la naturaleza, todo lo que tenemos, toda la interacción que hacemos en la actualidad, va a ser mucho más trascendente y positivo para nuestra vida. Bien, amigos, espero que sirva de alguna utilidad estas reflexiones. Por mi parte será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.